El día de hoy vamos a hablar acerca de las normas APA y los criterios para una buena redacción. Vamos a comenzar indicando que las normas APA fueron creadas por la Sociedad Americana de Psicología y son reglas y disposiciones que se utilizan para la redacción de textos con carácter académico y científico. Entre estas encontramos revistas, ensayos y textos o libros. Los criterios que se manejan para redactar con claridad y precisión son: cuidar la redacción de los verbos, es decir, que hay que privilegiar la voz activa de los verbos. Álvarez, 1997, analizó los resultados. Es un ejemplo. Tenemos otro ejemplo. Álvarez, 1997, analiza los resultados. Aquí la aseveración correcta es: la voz activa analizó en Álvarez. La voz activa del verbo es analizó, no es analiza. Por lo tanto, la primera aseveración es la correcta. Seguidamente tenemos que también debemos mantener concordancia entre el sujeto y el verbo. Es decir, si un sujeto está en singular, el verbo debe estar en singular. Si un sujeto está en plural, el verbo también debe mantener la misma condición. Tenemos dos ejemplos. El resultado obtenido demuestra. El resultado obtenido demostró. La aseveración correcta es: el resultado obtenido demostró, porque tanto el sujeto como el verbo se encuentran en singular. Asimismo, tenemos que debemos colocar adjetivos y adverbios junto a las palabras correspondientes. Los adjetivos van a reemplazar a los nombres y a los sustantivos, y los adverbios a los verbos, o van a ir acompañando a los verbos. Y tenemos dos ejemplos. El participante declaró repetidamente que había ingerido sustancias prohibidas. El participante declaró que había ingerido sustancias prohibidas repetidamente. En este caso, el verbo declaró va a ir acompañado del adverbio repetidamente. Por lo tanto, la aseveración correcta es la primera. Hay que evitar repeticiones innecesarias, por lo tanto debemos suplantar los nombres por sustantivos. Aquí tenemos un ejemplo en el que González y Martínez, 2005, estudiaron las consecuencias del alcoholismo en los grupos familiares de las zonas rurales. Para no volver a repetir González y Martínez, colocamos el sustantivo los autores. Los autores llegaron a la conclusión. La Sociedad Americana de Psicología tiene como regla la ética, y esto no es otra cosa más que respetar los derechos del autor, respetar los derechos de los trabajos investigativos de otras personas. Esto no quiere decir que no se las pueda usar, se las puede utilizar, pero hay que hacer referencia a que se está utilizando dicho texto. Y para ello están las fuentes, que son los documentos físicos. En este caso, los documentos físicos son los libros. Los documentos electrónicos serían toda aquella información que está subida a la internet, los audiovisuales, entre otros. También tenemos las referencias. ¿Qué son las referencias? Son fuentes que deberán aparecer al final del trabajo. Estas testifican y autentifican datos que no son originales del trabajo en el que se los está haciendo referencia, sino que pertenecen a otro autor. Y lo que hacen es proveer al lector bibliografía referente al tema que puede ser utilizada en este mismo tema o puede ser utilizada para futuras investigaciones o textos a redactar. Aquí tenemos el formato, cómo deben ser escritos, y debe constar del nombre de los autores, si es uno o en este caso que están dos. El título del artículo, que debe ir entre comillas, el título de la revista, el volumen y el número, la fecha de la publicación y el rango de páginas en la cual se ha extraído la información. Citas.
es una expresión parcial de ideas tomadas de otras fuentes. En este caso tenemos una cita de Mahatma Gandhi, también se denota entre comillas, en la que dice: lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. En el caso de que una persona fuera a utilizar esta cita de Mahatma Gandhi, debe colocarla entre comillas y debe colocar el nombre del autor de esta cita. Las citas tienen estilos y entre ellos hay el sistema de nombre y año, o también llamado sistema Harvard, en el que se coloca simplemente el nombre y el año en el que se está haciendo la publicación, el nombre del autor y el año en el que se está haciendo la publicación. Estas citas también son hechas con un sistema numérico alfabético, es decir, que con cada cita se inserta un número que reenvía a la bibliografía organizada alfabéticamente. Existen reglas sobre cuándo y cómo citar en un trabajo escrito. Pero en este texto está entre paréntesis un número 1. Ese número 1 es aquel que me va a reenviar a la bibliografía. En este caso que va a estar organizada alfabéticamente, porque también se las puede organizar numéricamente. El sistema de orden de mención, es decir, que con cada cita que se inserta un número que reenvía a la bibliografía organizada numéricamente, también se coloca sin paréntesis, simplemente se coloca el número, y este mismo número, al igual que el ejemplo anterior, me va a redireccionar a la bibliografía, que en este caso no va a estar organizada alfabéticamente, sino numéricamente. Las citas también tienen tipos. Hay citas textuales, que son aquellas que extraen fragmentos o ideas de un texto original. Y estas a su vez se dividen en cita contextual corta y cita contextual larga. La cita contextual corta es menor a 40 palabras. Aquí tenemos un ejemplo en el que está haciendo referencia o indicando la parte en la que está la cita y hay menos de 40 palabras. La cita contextual larga, que es aquella que tiene más de 40 palabras, esta tiene una particularidad porque debe escribirse en un párrafo aparte y con una sangría de 5 espacios. Tal y como muestra el ejemplo, está un texto, 2 puntos aparte y se coloca la cita contextual larga, ¿verdad? Dejando la sangría de 5 espacios y separado de los 2 puntos y un punto aparte al final. Están las citas contextuales, que son aquellas en las que se parafrasea sin modificar la idea original del autor. Lo que quiere decir es que se coloca la idea del autor y al parafrasear o al cambiar las palabras, ¿verdad? No se va a cambiar la esencia de la idea va a ser la misma. Lo que se va a cambiar más bien es su forma, pero no su fondo. Y también está en la cita de cita, que es información que está en un texto, pero que hace referencia a que fue sacada o utilizada de otro texto. Se obtiene información de un autor dentro del documento de otro autor. Como en este ejemplo, tenemos que de Martin P. 95-96, de las páginas 95-96 en el año 1995, fue citado por Escalona en el 2001. O sea que Escalona en el 2001 redactó este texto, ¿verdad? Pero fue a su vez un texto extraído, una frase extraída de Martín del año 1995. Finalmente nos encontramos que para la presentación de un trabajo bajo las normas APA se deben tener en cuenta ciertas consideraciones
de tipo formato, de forma, en la que en la página principal siempre debe tener un margen superior de 7 centímetros y el margen inferior de 2.5 centímetros. Para el margen izquierdo, 4 centímetros y para el margen derecho, 2.5 centímetros. Los titulillos deben ir en el margen superior centrado con letras Times New Roman, mayúscula, sostenida, tamaño 9 o 10. El título principal siempre debe ir centrado en el mismo tipo de letra, ¿verdad? En mayúscula, tamaño 16, negrilla y sin punto. El nombre de la institución debe ir en cursiva. El título resumen debe ir en el nivel 1 con mayúscula inicial, centrado y con negrilla. Las palabras claves después de un espacio libre del resumen en cursiva y máximo 5 palabras. El nombre de los integrantes debe ir en el pie de página de forma alfabética y el resumen después de un espacio libre del título a un interlineado de 1 centímetro, máximo 250 palabras y con una sangría de 0.7 centímetros. El resto del texto debe ser a un margen superior de 3 centímetros, a un margen inferior de 2.5 centímetros. En su margen izquierdo conservar 4 centímetros, en su margen derecho 2.5 centímetros. El tipo de fuente debe ser Times New Roman, la sangría. En el primer renglón debe ser de 0.7 centímetros para todos los párrafos. Los párrafos deben ser sin espacio, a un interlineado de 1.0 centímetros y la numeración debe ser colocada en el margen inferior derecho con números arábicos. Hasta aquí la presentación. Agradecerles e indicarles que pertenecemos a la modalidad online de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI.